Nos adentramos en un oscuro abismo, un iceberg, que nos revela lo que muchos prefieren ignorar, los peores lugares del mundo para vivir. No se trata solo de geografía, hablamos de infiernos en la tierra, donde la vida misma se convierte en un desafío diario y la esperanza se disuelve como un espejismo en el desierto. En este viaje, cada nivel nos llevará más allá del sufrimiento cotidiano, hacia la desesperación absoluta. Prepárate para descubrir lo que se oculta en las profundidades más sombrías del planeta. Comenzamos nuestro viaje en Pakistán, un país donde las tensiones entre tradición y modernidad han tejido una red en la que millones luchan por escapar. Aquí, la vida es un juego de azar, donde las cartas siempre parecen estar en tu contra. Pakistán, donde el simple hecho de caminar por la calle puede ser un riesgo fatal. Pakistán, situado en el cruce entre Asia Central y el sur de Asia, es un país con una rica historia, pero su presente está marcado por la inestabilidad. Conflictos étnicos, tensiones religiosas y una economía en declive hacen de Pakistán un lugar donde la vida cotidiana es una constante prueba de resistencia. En las ciudades, el caos del tráfico, la contaminación y la falta de seguridad son la norma, mientras que en las zonas rurales la pobreza extrema y la falta de servicios básicos imponen una lucha diaria por la supervivencia. El terrorismo, los ataques sectarios y la represión política son omnipresentes, convirtiendo a Pakistán en uno de los países más peligrosos del mundo. Aquí, la muerte puede encontrarte en cualquier momento, ya sea en una mezquita, en un mercado o en tu propia casa. Vivir en Pakistán es caminar constantemente sobre una cuerda floja, con el abismo siempre bajo tus pies. Nos adentramos en el árido paisaje de Libia, un país donde el desierto no solo es geográfico, sino también moral y social. Aquí, la ausencia de un Estado funcional ha dejado a millones atrapados en un limbo infernal, donde la ley del más fuerte es la única ley. En Libia, el viento del desierto lleva consigo los ecos de una sociedad rota, donde la desesperación es tan omnipresente como la arena. Desde la caída de Muammar el-Gaddafi en 2011, Libia se ha sumido en un caos total. El país, dividido entre milicias rivales y gobiernos en conflicto, es un campo de batalla donde los civiles son los peones sacrificables. Las ciudades de antaño prósperas están ahora en ruinas y la economía antes impulsada por el petróleo se ha colapsado. La vida en Libia es un ejercicio de sobrevivencia, donde el agua, la electricidad y la seguridad son lujos inalcanzables para la mayoría. Las migraciones masivas hacia Europa, a través del traicionero Mediterráneo, reflejan la desesperación de aquellos que huyen de un país que ya no ofrece futuro. En Libia, cada día es una apuesta contra el destino, con las probabilidades siempre en tu contra. Descendemos a la República de Mali, una nación atrapada en un ciclo interminable de violencia y pobreza. Aquí, la sangre derramada sobre la arena es un recordatorio constante de que la vida en este lugar es tan frágil como el polvo del desierto. En Mali, el suelo no solo sostiene a su gente, también guarda los restos innumerables de sueños destrozados por la guerra y la miseria. Mali, en el corazón de África Occidental, ha sido testigo de un conflicto interminable desde la rebelión Tuareg de 2012. La presencia de grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda y el Estado Islámico han convertido al país en un campo de batalla permanente. En este entorno hostil, las comunidades han sido desplazadas, las escuelas cerradas y el acceso a alimentos es cada vez más precario. La intervención internacional no ha logrado estabilizar la región y la vida en Mali sigue siendo una lucha constante. Aquí, la existencia es una carrera contra la muerte, donde cada día podía ser el último. En el centro de África encontramos a Chad, un país olvidado por el resto del mundo, donde la vida se desenvuelve en una espiral de pobreza, violencia y desesperación. Aquí, la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. Chad es un lugar donde la supervivencia es la única victoria y el olvido es la condena de un pueblo que lucha contra la oscuridad. Chad, uno de los países más pobres del mundo, es una nación que ha sido devastada por décadas de conflicto interno y tensiones con sus vecinos. La falta de recursos, la corrupción y la violencia han convertido a Chad en un lugar donde la vida es corta y brutal.
La mayoría de la población vive con menos de $1 al día y el acceso a servicios básicos como la salud y la educación es casi inexistente. La guerra civil y los ataques de grupos terroristas han dejado cicatrices profundas en la sociedad chadiana. Aquí, el futuro es incierto y el presente es una lucha desesperada por mantenerse con vida en un entorno que parece haber sido abandonado por el tiempo y la humanidad. Nos adentramos en la República Centroafricana, un país que podría describirse como el infierno en la tierra. Aquí la violencia es un lenguaje común y la vida humana tiene poco o ningún valor. En la República Centroafricana, la muerte no es un misterio, es una certeza cotidiana en el lugar donde la paz es solo un sueño roto. Desde su independencia de Francia en 1960, la República Centroafricana ha sido un país marcado por la inestabilidad política y los conflictos étnicos. La violencia intercomunitaria impulsada por la lucha por el poder y los recursos ha dejado al país en ruina. La economía, basada principalmente en la agricultura, ha colapsado y la infraestructura es prácticamente inexistente. La población vive en un estado constante de miedo, atrapada entre milicias y grupos armados que no muestran piedad. En la República Centroafricana, la vida es una batalla interminable por la supervivencia en un país que parece haber sido olvidado por el resto del mundo. Nos sumergimos en el caos absoluto al llegar a Somalia, un país donde el desorden es la única ley. Aquí, la vida no tiene garantía, y cada amanecer es un regalo incierto en un entorno gobernado por el miedo. En Somalia, la supervivencia es una proeza, y la muerte es siempre una opción cercana en un país sin reglas ni refugio. Somalia, ubicada en el Cuerno de África, ha sido sinónimo de anarquía desde la caída de su gobierno central en 1991. El país se ha fragmentado en territorios controlados por señores de la guerra, clanes y grupos terroristas como Al-Shabaab. En este entorno, la vida es brutal y corta, y los somalíes viven una constante amenaza de la violencia, la pobreza extrema y la hambruna. La falta de un gobierno funcional ha dejado a Somalia sin un servicio más básico, y la población sufre las consecuencias. La piratería, la corrupción y la guerra han convertido al país en uno de los lugares más peligrosos del mundo, donde la vida es solo una chispa en medio de la oscuridad. Sudán del Sur, la nación más joven del mundo, los sueños de independencia se han convertido en pesadillas de violencia y desesperación. Sudán del Sur, donde la esperanza de una nueva nación se desmorona en un río de sangre y lágrimas. Sudán del Sur obtuvo su independencia en 2011, pero la euforia duró poco. El país se hundió rápidamente en una guerra civil que ha devastado su economía y destrozado su tejido social. Los enfrentamientos entre grupos étnicos rivales han dejado miles de muertos y millones de desplazados, mientras que la infraestructura del país, ya de por sí débil, ha colapsado por completo. La falta de alimentos, agua potable y atención médica han creado una crisis humanitaria de proporciones épicas. Sudán del Sur es un recordatorio doloroso de cómo los sueños de libertad pueden convertirse en pesadillas cuando los fantasmas del pasado no han sido exorcizados. Finalmente llegamos a Afganistán, el campo de batalla eterno. Aquí, las montañas son un testigo mudo de una guerra sin fin, donde la vida humana es solo un peón en el juego geopolítico más despiadado del planeta. Afganistán, donde cada rincón cuenta una historia de lucha, muerte y resistencia en una tierra marcada por la guerra. Afganistán, ubicado en el corazón de Asia Central, ha sido un campo de batalla durante más de 4 décadas, desde la invasión soviética en 1979 hasta la reciente retirada de las tropas estadounidenses en 2021. El país ha sido escenario de un conflicto interminable que ha dejado cicatrices profundas en su gente y su tierra. La toma de poder por parte de los talibanes ha sumido al país en una nueva era de incertidumbre y represión. La economía afgana, destruida por años de guerra, depende casi en su totalidad del cultivo de opio, mientras que la población civil vive bajo un régimen que restringe sus libertades más básicas. En Afganistán, la vida es un campo minado, donde cada paso puede ser el último. Nuestro viaje por los peores países para vivir ha terminado, pero las realidades de estos lugares persisten. Son naciones donde el sufrimiento es parte del tejido social, donde la esperanza es un lujo y la muerte una compañera constante.
Mientras reflexionamos sobre la suerte que muchos damos por sentada, recordemos que hay quienes luchan cada día por sobrevivir en estos abismos de desesperación. ¿Qué países crees que deberían estar en este iceberg? Déjanos tus comentarios y suscríbete para más contenido.